Muy buen día, queridos hermanos, pues les doy la bienvenida aquí a su Rincón del Diácono en este momento de intimidad entre ustedes y nosotros y Jesús. Recuerden, los dos o más se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos. En este momento de intimidad está Jesús aquí contigo y conmigo y vamos a pedirle que su Santo Espíritu nos ilumine para entender esta palabra y para poder vivirla como debe de ser, no con los criterios humanos, sino con el criterio de Dios. Por eso, al final lo que dice aquí San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 versículos del 1 al 5, al final lo que dice en el versículo 5 nos hace preguntarnos dónde está fundamentada tu fe. La fe tuya depende del poder de Dios o depende de la sabiduría de los hombres. Eso es algo que vamos a meditar. Y fíjense, de alguna manera cuando leí este pasaje, recordé cuando yo me paré por primera vez ya revestido de diácono frente a la gente para predicar. Porque yo, gracias a Dios, en mi tiempo que fui ministro extraordinario, tuve oportunidad de hacer muchas celebraciones de la palabra porque en la comunidad en la que yo pertenecía de Jesús Divino Maestro, a quienes les mando un saludo y un abrazo con mucho cariño, al Padre José Ángel, que espero que ya esté mejor, estaba malito de salud, y pues bueno, mis oraciones por él y por toda la comunidad. Pero en aquel entonces teníamos, aparte de la parroquia, teníamos dos capillas, la capilla de Nuestra Señora de la Luz y la capilla del Perpetuo Socorro. Entonces el padre nos enviaba, el padre Juan José Martínez, que estaba en aquel entonces, el padre Juanjo, muy querido también, nos mandaba a los ministros a hacer celebraciones de la palabra en las capillas. Entonces ya tenía alguna experiencia, pero mis hermanos, una gran responsabilidad pararte frente al pueblo de Dios y predicarles. Por eso lo que dice San Pablo aquí, dice, primero habla precisamente, dice, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana. Fíjense, esa es la cuestión. Y a veces uno cree que porque tú te puedes aprender la Biblia al revés y al derecho, y eso no te va a hacer un buen predicador si no la llevas a tu corazón, si no dejas que transforme tu vida, porque hablar de Dios es hablar de una experiencia de Cristo, no es hablar simplemente de una doctrina, de unos conocimientos. Por eso dice San Pablo, resolví no hablarle sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. O sea, la cruz de Cristo es el fundamento de nuestra fe, porque es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí está el centro de nuestra fe. Pero la cruz de Cristo es locura para los paganos, dice San Pablo, pero es motivo de fe y de sabiduría para los cristianos, porque nos presenta el mundo al ver un Jesús crucificado, nos puede presentar un Jesús derrotado, pero para nosotros es la primicia de un Jesús resucitado que va vencido a la muerte. Por eso les digo que este pasaje me recuerda porque dice, me presentaste a ustedes débil y temblando de miedo. Así estaba yo la primera vez y así me pongo. La gente no me cree, pero digo, cuando yo voy a predicar empiezo nervioso. Cuando estoy en la misa y ya están leyendo la segunda lectura y están haciendo la aclamación del Evangelio y me pongo yo con el sacerdote y le digo, Padre, dame tu bendición, empiezo a sentir el sudor en mis manos, empiezo a sentir ese nervio por la gran responsabilidad, simplemente, fíjense, simplemente de leer la palabra de Dios. Ya cuando me toca predicar ahí, pues imagínense, es un verdadero, pero simplemente dice, cuando les hablé, les prediqué el evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombres, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Y eso es lo que a mí me ayuda, mis hermanos, ser un instrumento, no sentir que soy yo el que vengo a hablarles muy bonito, a hablarles de la palabra, no, sino ser instrumento de Dios, que Dios hable en mí. Por eso es diferente las personas de mi comunidad y las de María Madre de la Iglesia, que les mando un saludo a todos mis grupos parroquiales, que me han acogido muy bien, ya pues pronto a cumplir un año aquí con ustedes. Pero la gente que me ha visto aquí en esta comunidad y los de mi comunidad anterior de Divino Maestro, se darán cuenta cómo la predicación que subo aquí en los videos es diferente en mucho a la que hago en el templo. Y eso les pasa a todos los sacerdotes. Porque no es lo mismo estar predicando, aunque yo trato de sentirlos aquí cerca de mí, a todos ustedes que me están viendo en cualquier parte del mundo, pues no es lo mismo tenerlos cara a cara.
porque estando viendo en el templo a la gente frente de mí, está el Espíritu Santo ahí que me indica qué decir. Hay y muchas de las cosas que yo digo en la predicación en vivo en el templo, no las preparé. Es el Espíritu Santo el que inspira porque hay alguien que está ahí presente que necesita esas palabras. Y yo le pido al Señor que su Santo Espíritu me ilumine para que ustedes que están allá en sus casas, que el Espíritu Santo me pueda decir qué es lo que necesitan escuchar, qué es lo que necesita su corazón. Pero al final de cuentas no me mortifica porque yo sé que el Espíritu Santo se encarga de que estas palabras realmente lleguen en su corazón y que ahora depende de ustedes que puedan hacer que estas palabras se conviertan en verdadera predicación viva. Por eso el lenguaje de un buen predicador se reconoce porque no quiere lucirse. No habla con palabras superiores, no habla con palabras que quieran apantallar. El lenguaje de un buen predicador habla de la sencillez. Y yo trato siempre incluso de ponerles ejemplos bien aterrizados de que todo esto se puede aplicar en la vida diaria. Como les decía, como dice San Pablo, para que al final la fe que dice, para que al fin la fe de ustedes dependa del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. El evangelio de hoy que corresponde es Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Y nuevamente, fíjense, es algo que a mí me da mucha luz, porque mucha gente el día de hoy dice, yo no voy a misa porque no necesito. Yo rezo en mi casa, yo me confieso con Dios, y le digo, qué curioso, porque Jesús sí iba. Dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Fíjate, Jesús, siendo quien era, iba, iba al templo. Desde niño lo enseñaron a ir al templo. Y todos los sábados iba a la sinagoga. Ese es el primer punto. Y no digas que no necesitas ir. Todos necesitamos porque vamos, sobre todo cuando vamos realmente a tener un encuentro con el Señor. Hay que ir con una actitud activa. Jesús no iba en una actitud pasiva. Dice, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se levantó para hacer la lectura. Nosotros en el templo a veces decimos al final de los avisos que necesitamos lectores, que necesitamos personas que entren a grupos parroquiales y la gente así como que, ¿a quién le hablas, verdad? Y el Señor te está hablando a ti, el Señor necesita. En el templo se necesitan lectores, se necesitan colectores, se necesita gente que participe en los grupos parroquiales. Y Jesús va a la misa en una actitud pasiva. Y no solamente participando en la lectura, sino dejándose. Aquí estoy hablando obviamente de lo que debemos de hacer nosotros. Nosotros debemos ir a misa, participar en la lectura, si bien pues no todos podemos subir al ambón a leer, pero participar escuchando atentamente. Nosotros pensamos que, por ejemplo, tú sabes por qué te pones de pie cuando empieza la misa y empieza la procesión. Ah, no, pues por respeto a que va a pasar el Señor. Sí, también por eso. Pero la procesión no es simplemente darle solemnidad a la misa. La procesión es ir al encuentro con el Señor. Como cuando el pueblo de Israel iba en peregrinación hacia el templo, iban cantando salmos, iban al encuentro de Dios. Así la peregrinación indica, somos ese pueblo de Dios que va peregrinando, que va cantando y va la cruz al frente porque vamos siguiendo a Cristo y vamos a exaltar. Y ustedes se ponen de pie, no simplemente por estar de pie, porque esa es una manera simbólica de que ustedes van caminando con nosotros. Ustedes también van al encuentro de Dios. Y esa es la actitud con la que deben de tener. No pararse nada más y, ay, ya va a empezar la misa, sino pararse y decir, yo voy en esa peregrinación porque voy al encuentro con el Señor. Esa es la manera, y dejar que eso lo transforme. Yo no puedo decir que Jesús permitía que la palabra de Dios lo transformara, pues él mismo es la palabra. Pero él dice, se pone a leer y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y después de leer la palabra, enrolla el volumen, lo entrega y dice, hoy se ha cumplido, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban ustedes de oír. Fíjate que cuando tú vas a misa, tú deberías de decir lo mismo, hoy se ha cumplido este pasaje en mí. Porque lo que dice la palabra de Dios es para ti, no es para tu vecino. Ay, ojalá hubiera venido mi compadre porque esto le queda al pie. No es para tu compadre, es para ti. Entonces, en la realidad actual muchos no vienen a misa, Jesús sí viene.
Y muchos vienen nada más en forma pasiva, vienen porque toca, porque hay que cumplir y están nomás sentados, como dicen, de cuerpo presente. Jesús va de manera activa. Y cuando dice hoy se ha cumplido, es porque Él cumple eso en su vida real. Todo lo que dice aquí, Él dice sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, Él lo empezó a hacer. Y entonces cuando tú dices, ayer comentaba algo de esto, cuando tú vas a misa y sales y respetas los lugares de los discapacitados y respetas el semáforo que está en rojo y le abres la puerta a la persona que va a entrar y atiendes con amabilidad en tu trabajo a las personas que están contigo y tratas y juegas con tus hijos, amas a tu esposa, vas a visitar a tus padres. Cuando haces todo eso, puedes decir, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura en mí. Porque fíjense cómo nosotros creemos a veces que porque ya, no, pues yo ya vengo a misa, yo ya soy parte del pueblo de Dios. Pues no, porque les pone el ejemplo Jesús de dos situaciones, una en tiempos de Elías y una en tiempo de Eliseo. En tiempo de Elías había una sequía tremenda, como lo que pasamos nosotros hace unos meses. Había una sequía tremenda y Dios no mandó a Eliseo a ayudar a la gente del pueblo de Dios. Dice, no mandó a las viudas del pueblo, sino mandó a una viuda de Sarepta. ¿Y pero por qué? Porque esa viuda de Sarepta estaba preparando su último alimento para su hijo y llega Elías y le dice, prepárame pan. Y le dice ella, no puedo hacerlo porque ya tengo solamente esto, se lo voy a dar a mi hijo, comeremos y después moriremos. Y sin embargo Elías le dice, haz primero para mí y verás que no te va a sobrar, no te va a faltar nada. Y efectivamente así sucede. La persona confía y prepara ese alimento que era lo último que ellos iban a comer, se lo da a Elías porque cree en la palabra de un mensajero de Dios. Ese es el detalle, que nosotros venimos a cumplir por cumplir y no creemos que Dios pueda transformar mi vida. Por eso el segundo ejemplo que les pone es el tiempo de Eliseo, que había mucha lepra y les presenta un leproso que era el jefe el jefe del ejército enemigo, y sin embargo, dice, había muchos leprosos en el tiempo de Israel, pero sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino a Naamán, que era de Siria, porque él cumplió lo que le pidió el profeta, bañarse 7 veces en el mar. Nosotros el Señor nos pide cumplir, venir un domingo, un día a la semana a misa y dedicarle una hora y no lo hacemos. Por eso no basta. No basta con venir y estar aquí en la misa. Tenemos que venir y que sea un verdadero encuentro con Dios, para que eso se note afuera. Ya les dije los ejemplos. O sea, si yo vengo a misa y salgo y al primero que topa, que sin querer me golpea, le miento a su mamá y le digo, fíjate animal, por dónde caminas. O me subo al carro y se me atraviesa uno y le ti, 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 o sea, ¿cómo es posible si acabas de salir de misa? Incluso a lo mejor acabas de comulgar y ya vas soltando palabrotas. O sea, no, a misa hay que venir como Jesús, a participar activamente, a estar en una actitud abierta, ser lo que María Santísima al escuchar la palabra de Dios, de meditarla en nuestro corazón. La palabra de Dios no es para llevarla aquí, la palabra de Dios tiene que bajar acá y de esa manera se va a desparramar en tu vida diaria. A eso estamos llamados, mis hermanos, a vivir en el amor, no solamente a sentir un amor de cosas bonitas, porque cuando sentimos un amor nada más de cosas bonitas, pues solamente lo podemos sentir por la gente que nos cae bien. Y Jesús nos pide amar incluso a nuestros enemigos. Y no significa sentir cosas bonitas con nuestros enemigos, significa también respetarlos, significa también ser amables con ellos y significa también orar por ellos. Qué hermosa es la palabra de Dios, mi hermano. No me cansaré. Y qué hermosa es la Eucaristía. No dejes de ir a misa. Y si no tienes ningún impedimento, prepárate para comulgar. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Que estés bien.